Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy vamos a ver cómo hablar del futuro. Espera un momento, déjame poner otra luz porque es un poco oscuro el video. Hoy vamos a hablar del futuro. Vamos a ver algunas estructuras que podemos usar para hablar del futuro. Antes que empezamos, dos cosas. Primera cosa es mi app que está disponible en Google Play o Apple App Store. El enlace para descargarlo está abajo en la descripción de este video. El app tiene 4.8 estrellas o puntos, no sé cómo se llama, si son estrellas, ¿no? En Google Play. También tenemos en este momento como un sorteo. Si cuando descargas el app hay la posibilidad de ganar una membresía premium. El app está gratis, pero tiene partes que son premium. Entonces, si eres nuevo y lo descargas, hay esa oportunidad también. Segunda cosa es mi sitio. Déjame cambiar la página. Mi escuela de inglés que se puede visitar. En mi escuela de inglés tengo clases grupales. Puedes aprender inglés conmigo. Básicamente tengo clases grupales. En este momento tengo 2 clases cada semana. Un grupo que es principiante y otro grupo que es como intermedio. Pueden unirse ahí y cuando se une, déjame mostrar la página. Lo que ves aquí es el página de los miembros de mi escuela. Aquí tienen muchos recursos, tenemos pruebas de inglés, tenemos clases, todas las clases grupales que hago que son por Zoom, están grabados, entonces si no puedes asistir en la clase, puedes ver después la grabación. Y también tengo la historia de todas las clases desde cuando empecé este proyecto el año pasado, en junio. Del año pasado hay como aquí 29 clases de muchos temas, principalmente son nivel intermedio bajo. También tenemos otras 9 clases de este año. Tienes acceso a todas esas cuando se une con mi escuela. Tienes acceso a todas esas clases con videos, con PDFs, con MP3s, con otros recursos. También tenemos el clase de principiantes que empezamos este año. Ya estamos en la clase, vamos a hacer la clase 8 esta semana. También tienen acceso a todos esos. Y aparte tiene acceso a otros cursos incluidos, que son esos cursos aquí, que son cursos puros grabados, no son clases por Zoom, que es en nivel básico, nivel A1, nivel A2, nivel B1 y otras cosas. Si estás interesado en unirse ahí para las clases grupales por Zoom, el enlace otra vez abajo en la descripción de este video. Ok, vamos a seguir entonces con la clase de hoy, que es hablando del futuro. Vamos a la primera página y vamos a ver varias estructuras que podemos usar para hablar del futuro. Básicamente, déjame revisar mi video primero para que no estoy tapando, siempre tapo cosas aquí, porque tengo muchas cosas que tengo que recordar, donde pongo eso ahí para que no tapa nada. Ok, aquí tengo algunas frases acerca del futuro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, realmente tengo, porque aquí tengo 2, tengo 6. Tengo 6 frases, todos tratan del futuro. Y lo que quiero hacer aquí es que ustedes me dicen en el chat de YouTube cuál es cada cosa. Por ejemplo, tengo un arreglo
Uno es una predicción, bueno, realmente hay dos que son predicciones. Uno es una promesa, uno es una decisión inmediata y uno es un plan. So, lo que queremos hacer para empezar, para que ustedes empiecen pensando en esas estructuras y después vamos a ver las reglas y la gramática, pero primero siempre es bueno que ustedes piensen para que puedan entender cómo se usa llegando a tus propias conclusiones. En cambio, yo digo, es así, es así, es así, porque esta es una mejor manera de aprender. Entonces, los primeros dicen, look at the sky, I think it's going to rain. I think it's going to rain. So, este es acerca del futuro, ¿no? Y aquí tengo, I think it will rain. Bueno, aquí tengo dos, porque este will generalmente los nativos usan la contracción. Entonces, lo largo es it will rain tomorrow, pero los nativos no dicen it will rain, dicen it'll rain. I think it'll rain tomorrow. I think it'll rain tomorrow. So, aquí, esas dos frases, I think it's going to rain and I think it'll rain tomorrow. ¿Qué son? Son arreglos, son predicciones, son promesas, son decisiones inmediatas o son planes. Dime en el chat. So, who we got in the chat? We got Frank. We've got Garcia, hi. We got Siley, Isabel, Stefan, Shirley. So, es inglés para principiantes. Este tema hoy realmente no es principiantes, es como intermedio bajo. Es intermedio bajo, no es tema muy principiante. Pero no es muy avanzado tampoco. So, ¿quién me puede decir en el chat esas dos frases? It's going to rain, it will rain. ¿Qué son? Son arreglos, predicciones, promesas, decisiones inmediatas o planes. ¿Alguien en el chat me puede decir? Predicciones es Frank. Yeah, very good. Esos dos aquí son predicciones. Muy bien. So, la primera regla que es que podemos usar esas dos estructuras que vemos aquí para hacer predicciones. So, tenemos dos estructuras que podemos usar para hacer predicciones. Uno es going to, seguido por el verbo, y el otro es el verbo auxiliar will, seguido por el verbo. Vamos a ver más de eso en un momento. So, I promise I'll do my homework. Este es más fácil. ¿Qué es este? It's not a prediction. Ya hemos hecho las predicciones. Es un arreglo, es una promesa, es una decisión inmediata o es un plan. I promise I'll do my homework. Es más o menos obvio la respuesta. ¿Alguien en el chat me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Bueno, creo que el chat siempre está lento. Esta es una promesa. Obviamente, porque dice I promise. So, no es necesario decir I promise. We say I'll do my homework o podemos usar esta estructura que es lo mismo que vimos aquí. Will más el verbo base. Podemos hacer para dos cosas. Podemos usarlo para hacer predicciones y podemos usarlo para hacer promesas. So yeah, dos personas tuvieron la respuesta. The next one también es con will. I'll have the salad, please. Es una persona en el restaurante. I'll have the salad, please. So hemos usado promesa y hemos usado arreglo, falta decisión inmediata y plan. Si yo estoy en el restaurante y digo I'll have the salad, imagínate, estoy viendo la carta
y digo, I'll have the salad, el mesero. ¿Qué estoy haciendo? ¿Un plan o una decisión inmediata? Un arreglo que es un tipo de plan. ¿Alguien en el chat me puede decir? Can anybody in the chat tell me? Well, the chat is very slow. The chat is very slow. Muy lento. Decisión, says, who's that? Brian Soft. Yeah, very good. Esta es una decisión instantánea. Tal vez es mejor decir instantánea que inmediata. Porque la persona está en el restaurante y ve el menú o la carta y dice, bueno, voy a tener la ensalada. Decidí en ese momento espontáneamente a tener la ensalada. So, aquí vemos una cosa entonces. Tenemos will, el verbo auxiliar will, más el verbo principal, pero estamos usando para tres diferentes cosas. En el primero decimos it'll rain, es una predicción. En el segundo decimos I'll do my homework, es una promesa. Y en el tercero la persona en el restaurante dice I'll have the salad, es una decisión inmediata. Entonces esos son los tres principales usos de will, que también se llama will más el verbo principal. Este tiempo se llama, el nombre de este tiempo es the future simple. Probablemente no pueden ver que lo he escrito, lo voy a mover abajo aquí. The future simple es el will más el verbo principal. Hemos visto hasta ahora tres usos del futuro simple: predicciones, promesas y decisiones inmediatas. So, vamos a seguir. Bueno, aquí tengo la respuesta. Olvidé quitar la respuesta. Entonces, Josh is going to study medicine. So, esa es otra estructura que podemos usar para el futuro, que es muy común y que vamos a ver más en esta clase. Es el verbo be, es el sujeto, en este caso Josh. Josh es una persona, es un nombre. Seguido por el verbo be, que en este caso es is. El verbo be en el presente simple, eso es am, is o are. Seguido por las palabras going to. Y finalmente el verbo principal en su forma base. Y esta estructura es muy común porque lo usamos para planes en el futuro. Un plan es una cosa que hemos decidido antes que hablamos. La diferencia que decisión inmediata es que la decisión inmediata es una decisión que tomamos en el momento de hablar. Y un plan es una cosa que hemos decidido antes que hablamos. Tal vez una hora antes, tal vez un día antes, tal vez una semana antes. Pero vemos también que aquí arriba en predicción estaba usando la misma estructura. It's going to rain. So las cosas ponen un poco complicado porque vemos que podemos usar going to, la estructura going to, o will para predicciones, pero solo podemos usar going to para planes y will, o el futuro simple, para decisiones inmediatas. Y hay una diferencia también en las predicciones, pero es otra cosa que nos vamos a ver en el transcurso de esta clase hoy. Ok, vamos a seguir con el último, que solo hay uno, ya hemos usado eso. So, el último es un arreglo. Para un arreglo
vamos a usar el presente simple. El presente simple. So, si has estudiado inglés nivel principiante, has visto antes el presente simple, que es el sujeto seguido por el verbo be, seguido por el verbo con ing. I am meeting. I am meeting. Usamos este tiempo para hablar de cosas pasando ahora. Por ejemplo, puedo decir I am speaking, pero también podemos usarlo para arreglos. ¿Qué es un arreglo? Bueno, un arreglo es un tipo de plan. Es un plan más fijo, en muchos casos entre dos personas. Entonces, esos dos, going to y el presente continuo son muy parecidos y a veces podemos intercambiarlos. Pero vamos a seguir con más de eso en las siguientes páginas. So, aquí tenemos, vamos a empezar con going to. Going to. So, vimos antes que podemos usar going to para planes. Y aquí vamos a ver más de eso. Podemos usar going to para planes. Primero, ¿cómo se forma going to? Déjame revisar que no estoy tapando el video. Sí, estoy tapando eso, so voy a mover eso down there. Eso es mejor. Ok, vamos a seguir. So, primero vamos a ver la estructura de going to. La estructura de going to. So, para formar este tiempo en la formación, primero, como siempre en inglés, necesitamos el sujeto, que es I, you, we, they, he, she, it. Segundo, necesitamos el verbo be. El verbo be. So el verbo be tiene que corresponder al sujeto. So es I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Este abajo aquí es una pregunta. Vamos a poner este aquí. Well, it didn't quite work. Let's see if I can move that. Make it smaller is the easiest thing. So, vamos a tratar de la pregunta en un momento. Primero vamos a seguir con este. So, necesitamos el sujeto, necesitamos el verbo be, necesitamos después las palabras going to, y finalmente necesitamos el verbo principal en su forma base. So, for example, usando esta tabla, puedo hacer frases. I am going to buy a new car. You are going to buy a new computer. He is going to buy a new cell phone. Aquí tengo otros ejemplos. I am going to sell the car. En español es voy a vender el carro. We are going to sell the car. So, primera cosa, aquí empecé usando la contracción. Voy a quitar la contracción por un momento porque tengo que hablar de la pronunciación en un momento. We are going to sell the car. Después tenemos preguntas. La pregunta, lo que tenemos que hacer en la pregunta es cambiar el orden. Y aquí tengo la estructura de pregunta. En cambio de poner sujeto primero, el I, el you, el we, primero decimos o escribimos el verbo be seguido por el sujeto. Is he going to sell? So, la afirmación es he is going to sell. Y la pregunta es, is he going to sell? So, is he going to sell the car? Next we have, y voy a quitar todas las contracciones aquí porque en un rato voy a tratar de la pronunciación. I am going to buy a new car next month. Finalmente tenemos el negativo, que no lo comenté aquí. Para formar negativo solo tenemos que meter la palabra not aquí. That's it. So, not. So, tenemos un ejemplo de un negativo aquí. He is not going to take the new job.
And finally, otra pregunta con el verbo be primero. Are you going to visit Peru this summer? So, todo está bien, todo es muy claro la pronunciación. I am going to sell the car. El problema es que nadie habla así, porque los nativos siempre usan contracciones y a veces usan otros, no solo contracciones, pero cambian completamente la pronunciación. Entonces, primera cosa es que siempre aquí vas a ver la contracción del verbo be. I'm. En cambio de decir I am, los nativos siempre van a decir I'm. En cambio de decir we are, los nativos siempre van a decir we're. Aquí también podemos poner I'm. Y en cambio de decir he is, los nativos siempre van a decir he's not, o he's. En la afirmación van a decir he's. Y en la negativa van a decir he's not, o tal vez van a decir he isn't. Porque ahí tenemos dos opciones. So, ese es el primer asunto de la pronunciación. Son los mismos contracciones del verbo be que siempre hemos tenido. La segunda cosa es cómo los nativos van a pronunciar las palabras going to, porque nadie va a decir going to. Realmente en la vida real hay dos pronunciaciones. El primero, que es lo más estándar, es going to, going to. So, tú no vas a escuchar a una persona decir I am going to sell the car. Lo que más vas a escuchar es I'm going to sell the car. I'm going to sell the car. So, con la contracción del verbo be, I'm going to sell the car. Y con el going to, las dos palabras juntados, el going y el to juntados en una palabra, no se escribe así, ¿no? Pero es como hablan. El going y el to juntado y el to pronunciado más como ta, ta, ta. I'm going to sell the car. I'm going to sell the car. Esa es la pronunciación más estándar, perdón. Pero también hay otras personas que ni dicen así, y cambio de decir going to, dicen gonna. I'm gonna sell the car. So, tú en la vida real la vas a escuchar una persona decir I'm going to sell the car or I'm gonna sell the car. So, voy a pronunciar los ejemplos que tengo aquí. Por ejemplo, we're going to sell the car. Más lo vas a escuchar. We're going to sell the car. Or we're gonna sell the car. We're going to sell the car. Or we're gonna sell the car. Pues esa es la razón que muchas personas tienen problemas a entender el inglés, porque hablan rápidos. No solo hablan rápidos, no es que hablan rápidos, es que juntan las palabras. No están bien separados. So, más vas a escuchar. Aquí puedes decir, is he going to sell the car? Is he going to sell the car? Or is he going to sell the car? Is he going to sell the car? I'm going to buy a new car next month. Or I'm going to buy a new car next month. I'm going to buy a new car next month. And finally, he's not going to take the new job. He's not going to take the new job. Or he's not going to take the new job. He's not going to take the new job. Are you going to visit Peru this summer? Are you going to visit Peru this summer? Are you going to visit Peru this summer? So, muy importante la pronunciación. También aquí tengo de negativo, porque hay dos maneras. Puedes decir I'm not. En el caso de I'm solo hay una manera, pero con los otros puedes decir you're not. Aquí debería, es que debería tener otro, y puedes decir you're not or you aren't. He's not or he isn't. She's not or she isn't. It's not or it isn't. We're not or we aren't. They're not or we aren't. So no voy a escribirlos porque hemos visto esos antes
y son de los mismos que usan con el verbo be. Ok, más o menos ese es going to, se usa para planes en el futuro, cosas que has decidido antes que hablas. Vamos a seguir con el presente continuo. También podemos usar el presente continuo para arreglos, que es un tipo de plan. Presente continuo es el verbo be más el verbo con ing. I'm meeting her later. They're getting married in December. They're not leaving until tomorrow. Are you seeing her tonight? Pregunta. Este es muy parecido al going to en el uso. Y a veces se puede intercambiarlos. Por ejemplo, I'm meeting her later. Puedes decir eso o lo puedes decir I'm going to meet her later. I'm going to meet her later. Las dos son casi iguales. La diferencia es, aquí tengo ejemplos. Cuando uso el presente continuo, son planes, son arreglos. Un arreglo es un tipo de plan. Es un plan más fijo. Es un plan más fijo. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos. We're getting married on December the 13th. Or we're going to get married next year. En el primero estoy usando el presente continuo porque tengo la fecha fijo. Está muy fijo. Tengo todo arreglado. Tengo la iglesia. Tengo todo. Este es cuando voy a usar el presente continuo para hablar de un plan. Pero si es un plan más general, o sea, sí tengo la idea de casarme el próximo año, pero no sé exactamente cuándo, pues en diciembre o en noviembre. We're going to get married next year, es un plan general. Pero en la vida real, más o menos en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, puedes decir las dos sin mucha diferencia. Lo puedes decir, we're getting married next year or we're going to get married next year. Es más o menos lo mismo. Aquí tengo otros ejemplos. Aquí es otro. I'm buying a new laptop next week. Ya sé qué laptop es. Es a Blue Lenovo X3. I'm going to buy a new laptop next week. Un plan más general, o sea, no sé qué laptop voy a comprar. Tal vez es una Lenovo, tal vez es una ISA. Esa es la diferencia. Muchas ocasiones puedes intercambiar el presente simple, el presente continuo con going to para hablar de planes en el futuro. Vamos a seguir entonces con el futuro simple que vimos en el principio de la clase. La primera cosa que tengo que decir es no se usa el futuro simple para hablar de planes en el futuro. Como hemos visto, para planes usamos going to, o para algunos planes más fijos usamos el presente continuo. No se usa el futuro simple para hablar de planes. Se usa el futuro simple para dos cosas: decisiones instantáneas, bueno, tres cosas realmente. Decisiones instantáneas tres cosas, sí. Es que me confundió porque parece como dos cosas. No va ahí, debería tener una coma ahí. Y un i. Tres cosas: decisiones instantáneas, promesas y predicciones. I'll do it. Ejemplos, I'll do it. Esta es una decisión. Alguien me pregunta, ¿quién puede lavar los platos? Who can do the washing up? Okay, I'll do it. I'll do it. Lo decidí en ese momento, cuando tú me preguntaste. You look sick, or you look ill, que te pareces enfermo. I'll go and get you some medicine from the chemist, drugstore or pharmacy. Puso aquí tres palabras porque chemist es en inglés británico, drugstore es inglés americano y farmacia es más o menos las dos. Aquí otra vez vi que mi amigo me parece enfermo, entonces hago la decisión en este momento
para ir y comprar medicinas. I'll go and get some medicine. Lo decidí en ese momento. I'll do my homework. Lo que vimos en el principio es una promesa. I don't think you'll do your homework. Esa es una predicción. I don't think you'll do your homework. And I'm tired. I think I'll go to bed now. Otra vez me siento cansado. Es una decisión instantánea. Lo más, como dije en el principio, lo más importante es que no lo uses el futuro simple para hablar de planes. Para hablar de planes hay que usar el going to, que es aquí, que vimos aquí, o a veces es un plan más fijo, el presente continuo. El will es más usado para decisiones instantáneas o espontáneas. Ok, vamos a seguir con la última cosa, que son las predicciones. Porque vimos en el principio de la clase aquí que se puede usar predicciones. Hay dos maneras de hacer predicciones. Uno es con el going to y el otro es con will, las dos que hemos visto antes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando ahora tenemos pruebas que nos apoyan en hacer la predicción, usamos going to. Por ejemplo, look at those dark clouds. Déjame mover mi video porque creo que estoy tapando otra vez. Voy a leer eso nuevo porque estaba tapado. Cuando ahora, en este momento, cuando digo ahora, en este momento tenemos pruebas que nos apoyan en hacer la predicción, usamos going to. Look at those clouds is going to rain. Aquí no puedo decir look at the clouds. Look at the clouds significa mira las nubes, va a llover. No puedo decir look at the clouds, it will rain, porque hay una evidencia en este momento que indica que se va a llover. En este momento la evidencia es las nubes oscuras en el cielo, the dark clouds in the sky. Cuando hay evidencia en la situación actual, hay que usar going to para hacer la predicción. Cuando no hay evidencia, usamos will para la predicción. I think it will be a cold winter. Tal vez lo digo eso en el verano. No tengo ninguna evidencia cómo va a estar el invierno. Entonces es una predicción más larga, sin evidencia en este momento. También aquí tengo las frases I think, porque muy común agregar I think o I don't think antes la predicción. En inglés es que hay un error que sí, muchos hispanohablantes dicen algo así. I think it won't rain. Y lo ponen en negativo aquí, pero en inglés generalmente no hacemos eso. Decimos I don't, ponemos el negativo aquí y decimos I don't think it will rain. Un comentario antes que sigo, digo que para usar going to tienen que estar evidencias. En algunas ocasiones, depende de la persona que está hablando, si dice que hay evidencias. Por ejemplo, yo puedo decir, I think the cost of gasoline is going to rise. Creo que la gasolina se va a subir el precio. Porque he leído los periódicos y eso es evidencia ahora, pero también no es incorrecto, supongo, decir I think the cost of gasoline. Bueno, no sé decir gasoline en Estados Unidos, dicen gas. Es gasoline, pero en Estados Unidos. En Inglaterra se dicen petrol, que es la gasolina. I think the cost of gas, or I think the cost of petrol, si estás en Inglaterra, will rise. En esta ocasión, probablemente las dos son posibles.
depende si la persona está pensando en la evidencia. En el caso de las nubes es muy claro que hay nubes ahora, pero en otras ocasiones tal vez no es muy claro que hay evidencia en este momento. Eso es todo. Tengo algunas preguntas para ustedes. Vamos a hacer un repaso rápido porque es un poco complicado. Tenemos, para hablar de predicciones, will y going to. Tenemos, para hablar de planes, going to y el presente continuo. Y tenemos para hablar de promesas, will, y tenemos para hablar de decisiones inmediatas, will también. Es que las reglas se confunden un poco. Siempre puedes ver el video de nuevo, ¿no? Antes que terminamos, a ver, ustedes me dicen, tienes que poner will o going to en esos espacios. Mientras que espero, escribe tus respuestas en el chat. Mientras voy a ver qué tengo en el chat. Dice, una persona me pregunta, ¿qué nivel es este tema? Este nivel es intermedio, creo, porque he tratado de algunas cosas que son intermedio. Es intermedio, bajo intermedio. Por ejemplo, solo going to está introducido en el nivel A1 del principiante. La diferencia entre will y going to probablemente como para planes y para decisiones espontáneas probablemente es el intermedio bajo, pero la diferencia para las predicciones solamente probablemente es intermedio. Tiene como 3 diferentes niveles aquí. Si tienen la respuesta, ¿quién tiene la respuesta? A computer broke down yesterday. Voy a dar las 2 posibilidades aquí. I will buy a new one, or I'm going to buy a new one. ¿Cuál es correcto? RJB says going to, and he's correct because this is a plan, because the computer broke yesterday. It's a plan. Very good. I'm going to buy a new one soon. Good. What about number 2? Look at that man on the bridge. Number 2. Who's got the answer to number 2? Who's got the answer to number 2? Anybody? No. Look at that man on the bridge. Mira. Rodrigo. What about the answer, Rodrigo? Have you got the answer? To number 2. Who's got the answer to number 2? Nobody? Sometimes the internet is very slow. Is going to, says Diana Alvarado. Very good, Diana, because it's a prediction. Es a prediction, pero está basado en evidencia en este momento, porque el hombre está ahí parado. Digo, look, he's going to jump. He's going to jump. What about number 3? Number 3.
Peter is not studying hard enough. Ah, well, number 3, perdón. Number 3 ya tiene la respuesta. Bueno, olvidé quitar la respuesta, pero realmente aquí, yeah, he's going to, porque hay evidencia en la situación actual. He's going to fail his exams. So, perdón, olvidé quitar la respuesta. Pero vamos a seguir con... Eso no está ahí tampoco. So, esta es como una pequeña conversación. Persona A dice, the phone is ringing. Y persona B dice, okay, don't worry. Tienen 2 opciones aquí. Las 2 opciones son... Let's write down the 2 options here. Don't worry, I'm going to answer it. Or, don't worry, I'll answer it. Which is correct? Which is correct? Number 4. Number 4, anybody number 4? Sus respuestas en el chat. I will answer it, says Kevin, yeah, and Diana and Ricardo. I'll answer it. Yeah, very good. It's I'll answer it or I will answer it, pero como digo, los nativos siempre usan las contracciones. So, yeah, porque es una decisión instantánea. La persona no tuvo el plan antes de responder el teléfono hasta que sonaba el teléfono. Number 5, I hope robots in English, I hope robots, the housework in the future. I hope robots are going to do the housework in the future or will do the housework in the future. I'm thinking about that one. Okay, no estoy seguro de la respuesta, eso yo. I guess, so, yeah. Yeah, I've heard some people say, I'll get it. Yeah, okay, yeah, I'll get it. You can say, I'll get it. I'll answer it. Yeah, probablemente es más común que las personas dicen, I'll get it. I'll get it. Pero también se puede decir, I'll answer it. So, however, what's the last one? I hope robots. I hope robots. This is another prediction. Well, what type of prediction is it? It's a general prediction. So, can anybody answer this one? Write your answers in the chat. We'll buy a new one. Yeah, what one's that? I don't know. That's number 1. Does anyone? Nobody's got the answer. So I think buy, please. Yeah, I don't know. That's not an answer to this question. I'm looking for the answer to number 5. Anybody got the answer to number 5? No? Okay, I'm going to give you the answer. Will do. I hope robots will do the housework in the future because it's a prediction. It's a prediction and it's a general prediction. There's not really any evidence in this moment. I guess it's also possible to say robots are going to do the housework. I guess it's possible. It depends on whether you think there's information or evidence now.
Ok, con eso hemos terminado la clase de hoy. So, antes que voy, no olviden descargar mi app de Apple App Store o Google Play. Es muy bueno y es gratis. También no olviden que pueden ir a mi sitio web y registrar para mis clases grupales, mi escuela de inglés, que son clases grupales. Y muchos otros beneficios. Tengo una biblioteca de como más que 30 clases grabados y también cuando se une tienen acceso a un grupo de WhatsApp y aparte tengo todas esas cosas que ves aquí, nivel A1, nivel A2, nivel B1 grabados. Son muchos beneficios. Tenemos dos clases cada sábado, una clase es principiante y la otra clase es intermedio, son clases por Zoom. Espero que puedan animarse para unirse ahí. Ok, muchas gracias por ver esta clase y espero regresar muy pronto con otras clases.